Ahora sí. Bueno, unidad 17. Modos derivados de adquirir la propiedad. ¿Qué es lo que vimos nosotros en la unidad 16? Los modos originarios de adquirir propiedad. Cuando hablamos de modo originario dijimos, cuando esa cosa nunca tuvo dueño o tuvo un dueño que la abandonó a esa cosa, ¿verdad? Hablamos de res nullius o de res delictae. Acá en el modo derivado de adquirir propiedad vamos a hablar de los modos de transmisión de derechos sobre una propiedad. O sea, esa cosa tuvo un dueño anterior. Vos la estás recibiendo de un dueño anterior. Y él es el que te está transfiriendo esos derechos. ¿Se entiende? Y acá hay modos voluntarios y modos no voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios son los modos de transmisión de derechos. Acuérdate del ejemplo, el celular, ahora vamos a poner el ejemplo del celular, y los derechos de propiedad sobre el celular. Ambos están juntos. El celular es un tangible y los derechos sobre el celular es el intangible, esa relación jurídica que existe entre la cosa y la norma y la cosa, ¿verdad? La norma es el derecho de propiedad, ¿verdad? Y la cosa es el celular. Ambos se transfieren cuando existe una emancipatio, una in iure cessio, una traditio o una adquisición derivada o una aprehensión de res delictae, ¿verdad? Estos son modos derivados de transmisión de los derechos de propiedad. O sea, cuando yo transfiero la cosa y los derechos de uso y de propiedad sobre esa cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de modos voluntarios, tenemos a la emancipatio, tenemos a la in iure cessio, a la traditio, o sea, la tradición, a la adquisición derivada y a la aprehensión de la res delictae. ¿Qué era la res delictae? Esa cosa que tuvo un dueño anterior que fue abandonado. Y va a decir, pero ¿eso acaso no estaba en los modos originarios? Sí, estaba en los modos originarios y podía ser también un modo originario de adquirir propiedad, una cosa que fue abandonada por el dueño. Pero acordate que los procurellanos decían que no importa de que el dueño haya abandonado, igual él tiene derecho porque tiene derecho a recuperar su cosa que abandonó. Entonces vamos a ver enseguida eso. Y después tenemos los modos no voluntarios, que es la adjudicación, la ley y la usucapión, ¿verdad? Que son acciones que están respaldadas en la ley también. Cuando decimos la emancipatio, ¿verdad? Cuando nos referimos a la emancipatio, cuando hablamos de enajenación, cuando hablamos de transmisión de derechos. Enajenar quiere decir vender, en pocas palabras. Y vender significa transmitir derechos, ¿verdad? Y el emancipatio era una venta que hacían los romanos de una propiedad frente a 5 testigos y un libripens, bajo ciertas formalidades, ceremonia solemne y de que perfeccionaba la venta. Y acuérdate que en Roma siempre ellos usaban mucho las solemnidades para darle entidad un poco a ese acto, ¿verdad? Para que sea lícito, para que cumpla con el protocolo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del emancipatio, es una venta solemne. ¿Y cuál era el requisito? 5 testigos, un libripens, que era una especie de notario público arcaico, ¿verdad? Y había unas formalidades, ¿verdad? Se usaba mucho los simbolismos, ¿verdad? Para transmitir la propiedad. Ceremonia solemne que perfeccionaba la venta. Esta es una forma de transmisión de derecho, ¿verdad? Similar, y voy a hacer un ejemplo muy burdo. Como nos vamos nosotros en la escribanía y yo te voy a vender mi auto. Entonces nos vamos nosotros, ¿verdad? Te vas vos, me voy yo, está la escribana, ¿verdad? Entonces ahí celebramos un contrato. Bueno, la emancipatio sería algo similar. Es una solemnidad donde hay 5 testigos, hay un escribano, o sea, un libripens, y ahí se perfecciona la venta, la transmisión de la cosa y de los derechos sobre esa cosa. Estamos hablando siempre de los modos derivados de adquirir propiedad. Y adquirir propiedad significa adquirir la cosa con los derechos de uso de esa cosa. Dice la emancipatio, era un modo solemne de transmitir propiedad que se verificaba de modo siguiente. El vendedor y adquiriente concurrían ante un libripens, o sea, una especie de notario, ¿verdad? Que portaba una balanza, dice. 5 testigos, ciudadanos romanos, púberes e idóneos. Púberes que eran mayores de 14 años. La cosa que se iba a adquirir debía estar presente si era mueble. O sea, si yo te iba a vender mi auto tenía que estar ahí.
En caso de venta de un inmueble, o sea, un terreno, se permitía traer algo que lo representara en el acto, por decirte, un puñado de tierra. El adquiriente, o sea, el que compraba, pronunciaba palabras solemnes, ¿verdad? Tocando la balanza con un pedazo de cobre que entregaba al vendedor como precio. Entonces, esa era la formalidad, ese era el acto que perfeccionaba la mancipatio. ¿Qué dijimos que era la mancipatio? Es un A modo ver, derivado de transmitir la propiedad, ¿verdad? modo De privado. manera voluntaria, ¿verdad? O sea, era la formalidad. Después tenemos la iure cessio, que es mediante un juicio, ¿verdad? En un juicio simulado o ficticio, es un proceso imaginario en virtud del cual el adquiriente trataba de reivindicar como suyo el objeto que deseaba adquirir. La reivindicatio, vamos a ver después, que es una acción para recuperar algo que era de tu propiedad. La reivindicatio es una acción que solamente a la que pueden acceder los propietarios. Entonces, era una simulación de un juicio, ¿verdad? Porque realmente era una formalidad que tenía que realizarse nomás, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder reivindicar como tuya esa propiedad que deseabas adquirir, ¿verdad? Y acá hablamos de la res delictae, acuérdate de la res esa res que tuvo un dueño que se abandonó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vos hacías como una especie de un juicio simulado, ¿verdad? Para poder adquirir esa propiedad. Era un modo solemne de transmitir propiedad con intervención del magistrado, en el que transmitía y el adquiriente comparecía ante el magistrado, o sea, que estaba comprando. El adquiriente afirmaba su derecho sobre la cosa, o sea, le decía, esta cosa es mía, poniendo las manos sobre ella y el cedente no se oponía, ¿verdad? O sea, el que le transmitía no se oponía. Por ser esto lo pactado, o sea, ellos antes ya resolvían ya esto. El magistrado fallaba adjudicando la cosa al reivindicante, o sea, al que decía que esa cosa era suya, ¿verdad? Era un juicio simulado. Esto se hacía con cosas que no tenían dueño y también con cosas que tenían dueño, la in iure cessio. Era una simulación de un juicio, ¿verdad? Todo para adquirir la propiedad. Esta parte me seguís, Gaby, ¿o no te quedó claro? Sí, entiendo más o menos. O sea, simulación de juicio de una cosa que puede ser que yo haya encontrado y vos me estás diciendo que es tuyo, pero yo quiero lo tuyo. ¿O cómo es? Sí, son dos escenarios. Escenario uno, que es el que está acá, ¿verdad? Cuando Sí. yo, antes de concurrir, o sea, antes de que nosotros vayamos junto al magistrado, yo llego a un acuerdo contigo, ¿verdad? Ok. En donde vos sos el cedente y yo soy el adquiriente, o sea, vos sos el dueño anterior y yo soy el dueño actual. Entonces hacemos este juicio simulado, nos vamos ante el magistrado y yo en un juicio simulado eh, ¿cómo se llama? Invoco una reivindicatio, ¿verdad? Afirmo de que eso me pertenece y vos no te negás, vos no me contradecís. Entonces, Ok. por el hecho de no oponerte a eso, yo tengo que poner mi mano sobre esa cosa, ¿verdad? Que afirmo que es mía. Entonces, en ese momento es que el magistrado, como vos no te opusiste, y vos supuestamente eras la dueña anterior, entonces esa cosa pasa a pertenecerme a mí. Yo soy el propietario de esa cosa. El segundo escenario que no está acá, pero que sí está en los libros, es también sobre una cosa que no tenía dueño. ¿Qué hacían ellos, verdad? Para una especie de burlar el sistema, ¿verdad? Había una cosa que no tenía dueño, ellos querían ser propietarios y acordaban con cualquier persona, ¿verdad? Que no se opusiese. Pero en realidad esa cosa nunca tuvo dueño. Pero para que sean propietarios legales, entonces ellos se iban junto a un magistrado, hacían este proceso de la in iure cessio, ¿verdad? Porque el otro pues no podía mostrar que era propietario. Entonces se iban junto al magistrado, el otro no se ponía, hacían una in iure cessio y esa cosa pasaba a pertenecerle al que reclamaba como suya, ¿verdad? Y Y esto se aplica para inmuebles y inmuebles. sí, para cosas muebles e inmuebles. La Ok. reivindicatio, perdón, la reivindicatio. Antipatio. La mancipatio y la in iure cessio se aplican para cosas muebles e inmuebles. Sí, Ok. son formas de vender cosas, ¿verdad? Ah, ok. Son así para hablar fácil en cristiano. Estas son formas en las cuales se vendían las cosas, ¿verdad? La mancipatio, la in iure cessio son formas de vender cosas. La traditio también es una forma de vender cosas, pero creo que no era solemne.
Dice, es la traslación de la posesión de la cosa que una persona hace a otra. O sea, le daba nomás. Es el acto por el cual se hace entrega de una cosa a una persona. Modo simple de transferir propiedad. O sea, yo agarraba y te daba. Eso era una tradición. No había ninguna solemnidad acá. Era un Ok, acto no solemne. Es, tomá, yo te doy, esto es tuyo. Es la entrega de una cosa a otra persona con intención de renunciar a la propiedad de ella y la otra con ánimos de adquirirla. ¿Cuál es el primer paso para ser propietario? Ser poseedor, o sea, tener la intención de tener esa cosa. Este requisito es fundamental, pues la simple entrega por sí sola no transfiere el dominio, es el animus. La intención es lo que configura la posesión que posteriormente le va a llevar a ser propietario. ok. Es una forma de vender entonces y mucho Sí, protocolo. sí, es una forma no solemne. Sí, es una forma no solemne. Las otras dos, la Iure Cessio y la Emancipatio, Sí, sí. el Iure Cessio y la Emancipatio son formas solemnes. La cese significa ceder o algo así. Sí, sí. La cesión de derechos, Iure Cessio es Gestión de cesión de derecho. derechos. Dice, Ok. esto ya leí. Ahora vamos a ver la adjudicatio, o sea, la adjudicación. Esto hacía, creo que hacía el Estado, pues. Acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial, facultad del juez de adjudicar en los juicios a cada uno de los litigantes la parte que le corresponde. ¿Sí? O sea, es como una adjudicación de ahora, ¿verdad? El juez dice, este es tuyo y este es tuyo. Él es el que decide de quién es qué cosa, ¿verdad? La autoridad, el juez es el que reconoce el derecho y te dice, Manuel Suazo, esto te corresponde a vos, Gabriela Enciso, esto es tuyo, Joana Moral, esto es tuyo. No hay una transmisión de derechos de un dueño anterior. Acá es el juez que actúa como una especie de dueño anterior porque es la autoridad y él te adjudica una propiedad. Ok. ¿Sí? Este modo de adquirir propiedad tiene lugar en los juicios divisorios, cuando se pide la partición de una herencia o la división del condominio. Claro, vamos a suponer que nosotros teníamos una mamá, ¿verdad? Y nuestra mamá se murió, entonces queremos el terreno. Entonces nos pelamos por el terreno y el juez dice, bueno, Gaby, este terreno es tuyo y ya te vamos a dividir acá y va a ser tuyo y de Suazo ahora. El juez en la sentencia asigna a cada una de las partes la propiedad, ¿verdad? A cada uno nos da una parte, nos adjudica una parte. La adjudicate se daba en la herencia y en la división del condominio. Por ley se adquiere la propiedad por el solo efecto de la ley. Y acá es cuando los emperadores basados o fundados en su poder, por ley te hacían propietario de algo. O sea, acá es cuando los emperadores le daban tierra a los generales, a sus leales, ¿verdad? Por ley le hacía propietario de los terrenos, ¿me entendés? Es una forma que tenían los emperadores de dar cosas por ley, ¿verdad? Le adjudicaban por ley las propiedades. Señora. No, no. Ahora vamos a hablar de la usucapión, ¿verdad? La usucapión es una acción de adquirir con el uso, dice, consistente la posibilidad de llegar a ser propietario en virtud de la posesión continuada mediante el transcurso de cierto tiempo. Usucapir es lo mismo, el significado de Roma, el significado el mismo, o sea, el mismo que hoy, ¿verdad? Usucapir quiere decir, yo encuentro un inmueble, ¿verdad? X, me voy y ocupo ese inmueble por un periodo de tiempo determinado. En la ley de las 12 tablas decía que era entre un año cosas muebles o 2 años para cosas inmuebles, ¿verdad? Yo tenía que tener la posesión de eso en el proceso de usucapir, porque usucapir era una acción que llevaba un proceso, ¿verdad? Esto se modifica en la época de Justiniano, que creo que pasó 10 años si es que era continuado o 20 años si es que era intermitente ahí la posesión, la ocupación de la tierra, ¿verdad? Entonces, usucapir es una forma de adquirir propiedad. Acordate, yo encuentro un terreno o encuentro una vaca, ¿verdad? Entonces me voy en el terreno y me quedo me voy en el terreno y me quedo 2 años, ¿verdad?
Obviamente, antes de quedarme 2 años, planteo la usucapión, ¿verdad? Entonces, como yo primero soy poseedor, porque tenía el animus de poseer ese corpus, me quedé 2 años, planteé la usucapión y a partir de ahí el resultado es que yo soy propietario ya de ese inmueble, ¿verdad? Por mediante la acción que es la usucapión, ¿verdad? A través de usucapir ese inmueble por 2 años, yo me hago propietario. Y si era una vaca a la que yo poseía durante 1 año nada más, ya era propietario de la vaca, ¿verdad? De la cosa mueble. Esto se codificó en la época de Justiniano. Pasó mucho más luego, ¿verdad? Dice, la usucapión es la adquisición del dominio sobre una cosa como consecuencia de una posesión continuada por el tiempo y con las condiciones que exige la ley. En las primeras épocas del derecho romano solo se exigía la posesión continuada durante un cierto tiempo. No se exigió ni la buena fe ni el justo título para usucapir. Porque hay algo que era la buena fe, la mala fe, lo justo y lo injusto, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la que vos adquiriste posesión? O sea, no se exigía no existía ese factor de buena fe o mala fe, ¿verdad? Solamente tenías que poseer ese mueble o ese inmueble por un determinado tiempo que la ley te exigía, ¿verdad? Y para poder usucapir, o para poder plantear la usucapión, que es una acción, tenías que tener ciertos o cumplir ciertos requisitos. Primero, capacidad jurídica, ¿verdad? Tenías que ser un sujeto o una persona capaz de ser propietario de una cosa. Tenías que ser ciudadano. O sea que tenías que tener los 3 estatus: libertatis, civitatis y familiar. Tenía que ser una cosa lícita. Yo no puedo usucapir algo robado. Tiene que ser un justo título. O sea, tuve que haber adquirido. O sea, esa cosa tiene que estar conforme a la ley. O sea, esa cosa tiene que estar en orden. Nadie tiene que reclamar esa cosa, ¿verdad? Posesión pacífica e ininterrumpida. O sea, vos tenés que estar de manera constante en ese terreno y no haberlo ocupado con la violencia. Y la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Que vos ocupás ese terreno sabiendo que ese terreno no tiene dueños. ¿Qué es la mala fe? Aún sabiendo que ese terreno tiene otros dueños, vos igual lo ocupás y fungís como un poseedor. Pero vos sabés que eso no es tuyo. Esa es la mala fe. La buena fe es, yo sé que eso no le corresponde a nadie, por eso estoy poseyendo esta cosa. Y la mala fe es, yo sé que esto es de Gabriela, pero igual nomás yo uso como si fuera mío. Entonces, tenías que cumplir estos requisitos. Capacidad jurídica, esa cosa tiene que ser lícita, tenía que estar en regla, o sea, delante de la ley, tenía que tener sus documentos, tenías que poseer de manera pacífica, o sea, no tenías que entrar mediante la violencia y de manera constante, y una buena fe, comprobar la buena fe. En la usucapión dice capacidad del sujeto. Al existir en la sociedad romana ciudadanos y peregrinos, ciudadanos, ¿quiénes eran? Los que tenían la condición de ciudadanos, los que tenían el derecho público y privado, ¿verdad? El ius commercium, el ius militum, ¿verdad? Todos ellos, todos los derechos públicos y privados. Y los peregrinos eran los extranjeros. Al existir la sociedad romana, ciudadanos y peregrinos se les negó a estos adquirir por usucapión, aunque tuvieran las cosas en su poder por muchos años. Los incapaces no podían adquirir por usucapión. Cuando hablamos de incapaces, hablamos de personas que no tenían capacidad de hecho, o sea, los disminuidos mentales, los enfermos mentales, ellos no podían usucapir, ¿verdad? A los peregrinos se les negó el derecho a usucapir, solamente los romanos podían usucapir. Que la cosa pueda ser adquirida por usucapión, dice, no las cosas robadas. Viste que cuando hablamos de cosas lícitas, las cosas públicas, las cosas del culto. O sea, cuando hablamos de cosas robadas, si yo te robé algo, yo no podía usucapir esa cosa que te robé, ¿verdad? Y las cosas públicas, que por ejemplo podían ser las plazas, los templos, podían ser los teatros, yo no podía usucapir eso, porque eso es propiedad del Estado, eso es público. Y las cosas del culto, las iglesias,
los bosques sagrados, los cementerios. Yo no podía ir a Usucapir, un cementerio, una iglesia o un bosque sagrado, o una plaza o un teatro, porque eran o cosas de culto o cosas públicas, y tampoco mucho menos cosas robadas. Estas son las cosas que yo no podía poseer por un tiempo y plantear un usucapión para que yo sea propietario. Eso no se podía hacer. Cuando se habla de justo título, dice si se le da a una persona el encargo de adquirir una cosa por compra, pero el mandatario la adquiere ilícitamente. O sea, la compraste de manera fraudulenta. No tenía todos sus documentos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se compró de una manera irregular. Entonces esa cosa no tiene un... Yo compré un terreno de manera irregular y la o sea, o adquirí y voy a usucapir. Estoy dando para usucapir. Pero ese terreno no está regular. Su documentación o su registro no es regular. Entonces ese tipo de muebles o de inmuebles realmente no se pueden usucapir. Tiene que tener un justo título, ¿verdad? Entonces tuvo que haber adquirido ilícitamente, fruto de una actividad oculta o por falta de respaldo de que esa propiedad fue adquirida o cómo fue adquirida, ¿verdad? A través de una solemnidad, a través de una manera formal o una ilícita. La buena fe, que es lo que mencioné, ¿verdad? La creencia que tiene el poseedor de haber adquirido realmente la cosa por haberla transmitido el propietario. O sea, él creía que el dueño anterior realmente era el dueño anterior. Existe buena fe cuando se ignora que la cosa es ajena. Yo no sabía que eso era de él. O se estima que quien la vendió tiene el derecho de venderla, ¿verdad? O sea, quien me vendió esa propiedad realmente él tenía el derecho. Yo creía eso, entonces esa es la buena fe. Cuando habla de posesión continuada, dice debe ser una posesión a título de dueño y apto para adquirir por usucapión. Según Justiniano, la posesión continuada de 3 años para las cosas muebles, o sea, de 1 aumentó a 3, y de 10 a 20 años para las cosas inmuebles, según sea entre presentes o ausentes. O sea, si vos estabas presente en el inmueble durante 10 años de manera continuada o poseías ese bien mueble durante 10 años de manera continuada, vos podías ya usucapir eso y poder ser el propietario. Si estabas ausente, o sea, no poseías o no tenías de manera continuada ese bien contigo, ese bien mueble o inmueble, tenían que transcurrir 20 años para que vos puedas usucapir y ser el propietario de ese bien mueble o inmueble. Vamos a mirar un poco el programa. Señora. Nada, ahí parece que terminamos la unidad. Sí, 17.